Gloria a Dios. Damos en esta mañana la gloria al Señor. Amén. Dile al hermano que tienes a tu lado, yo he venido para darle gloria a Dios. Pero díselo de una manera que se lo crea. Amén. En primer lugar, y antes de mandar a los niños para las clases, deseo comunicar a toda la congregación y, como no, darle nuestro más sentido pésame a Dulce y Navi. Como algunos hermanos saben, esta semana, así de repente, por un infarto, su papá falleció. Hicieron la diligencia para poder viajar hasta Bolivia, pero les ha sido prácticamente imposible. Yo estuve hablando con ella, con Navi, y la verdad es que creo que la mejor decisión que ha tomado ha sido no ir, ya que no iba a llegar para la hora de entierro. Así que deseamos que transmitáis a Navi también, Enrique, nuestro sentido pésame por el fallecimiento del papá de Navi. Y ahora sí, los niños pueden subir a sus clases. Y como no, también dar la bienvenida a todos los que nos visitan en esta mañana. No sé cuántos nos visitan en esta mañana. Ahí puedes levantar la mano donde estás de visita. Le damos un aplauso de bienvenida. Para mí es gratificante en esta mañana también dar la bienvenida a Tina, Maxi, Merche, conjuntamente con su hijo y su esposo. Bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Todos los niños mayores de 3 años deben de subir arriba. Y todos los que se crean mayores de 3 años, pero mayores también de 12, no se vayan, quédense aquí. Amén. Muy bien. Vamos en esta mañana, rápidamente, el tiempo se nos va y tenemos programa adelante, ya que, como saben, hoy tenemos la presentación de mi nieto también y de la niña de nuestro hermano Juan Pablo y Tica. Pero vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 17 del libro de Génesis, y luego nos vamos también a los evangelios. Primeramente, Génesis capítulo 17, me hace eco. Capítulo 17, versículos del 15 al 21. Génesis 17, 15 al 21. Dice la palabra tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo su corazón: hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también, te he oído, he aquí que lo bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Vamos a Marcos capítulo 10, también del 17 al 27. Marcos 10, 17, 27. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo
e hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hasta aquí está esta palabra. Yo quiero en esta mañana hablarles acerca de: es imposible. Es imposible. Ese es el título de la predicación de hoy. Es imposible. A los ojos del ser humano, a los ojos de los hombres, todo termina. Somos de una condición que muchas cosas difíciles las estamos llamando imposibles. Imposibles decimos porque termina el dinero, termina el trabajo, termina la paciencia, la salud y aún la propia vida. Lo que nos rodea, las dificultades, la que nos esfuerza, la que nos hace esforzarnos, la que nos hace ver las cosas difíciles. Y muchas veces a esas cosas difíciles estamos acostumbrados a llamarle: es imposible. Es imposible que las cosas que estoy viendo sucedan. Es imposible que Sara tenga un hijo. Es imposible que los ricos entren en el reino de los cielos. Es imposible. Dios nunca jamás dijo es imposible. Dios tiene varios imposibles. Vamos a ver algunas cosas que para Él son imposibles. Y tú dirás: ¿y cómo es posible que digas eso cuando estás diciendo que para nosotros muchas cosas son posibles? Y la misma palabra, la misma Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Y es verdad, para el que cree todo le es posible, pero te tengo que decir que hay cosas que son imposibles para Dios, las cuales no te las voy a mencionar ahora. Prácticamente todo aquello que tenemos delante, que nos ayuda a esforzarnos, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que dar un paso de gigante delante de nosotros, muchas de ellas las estamos llamando imposible. Abraham vio imposible que Sara diera a luz un hijo. Después, y él le dice a Dios: yo tengo 99 años, Sara tiene 90, es imposible que podamos concebir un hijo. Es imposible. Los discípulos le dijeron al Señor: es imposible. ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá conocer la vida eterna?
Nosotros mismos en nuestros días vemos muchos imposibles. A veces hasta tenemos el valor de examinar a la persona que tenemos a nuestro lado. Tenemos el valor de mirar a las personas que dio testimonio de aceptar al Señor meses atrás, días atrás, semanas atrás, años atrás. Y tenemos todo el valor de decir, es imposible que éste sea salvo. Porque vemos tantos imposibles que dudamos de todo. Dudamos de la salvación de personas, dudamos de la capacidad para realizar ciertos trabajos, dudamos de que una persona cambie. Y cuando vemos lo imposible, te tengo que decir que estamos poniendo en duda nuestra fe. Y estamos poniendo en duda no solamente nuestra fe, la fe de otros. Estamos poniendo en duda la capacidad de salir adelante en las aflicciones. En otras palabras, estamos limitando a Dios a realizar lo que Él quiere realizar en nuestra vida. Estamos poniendo en duda. Estamos poniendo en duda porque muchas veces decimos, es imposible que el cáncer sane, es imposible que la depresión salga, es imposible que la enfermedad es imposible que el carácter de esta persona, es imposible que mi matrimonio se salve, es imposible que mi hijo se salve, es imposible que mi hijo salga de la droga, es imposible que mi hijo salga del lesbianismo, del homosexualismo, es imposible que la mujer salga del lesbianismo, y empezamos a poner imposibles y estamos dudando realmente que el que tenemos es el Dios de los imposibles. Estamos poniendo en duda la capacidad de la fe, pero estamos poniendo en duda también el poder de Dios. En los pasajes que hemos leído podemos ver la intervención de Dios. En medio de la duda de los imposibles. Dios le habla a Abraham acerca de que va a tener la descendencia. Después que Abraham quiso prácticamente llevar a cabo una promesa de Dios, que no fue la que Dios le dio cuando se acostó con Agar y de ahí nació Ismael. Dios se presenta delante de Abraham y le dice, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, ahí dentro de la tienda. Ahí está. Pero Abraham empezó a olvidar que el Dios en el que él quería abundar su vida era el Dios de todo poder y autoridad. Empezó a olvidar la presentación delante de él de aquellos tres ángeles. Cuando él estaba sentado en la puerta de su tienda y levantó los ojos y vio venir a tres varones, dice la palabra literalmente, él se olvidó que aquellos tres varones era la manifestación de la deidad de Dios y que iba a realizar lo imposible que él no estaba creyendo, lo imposible que él estaba poniendo en duda. Y fíjate hasta qué punto Abraham pone en duda, que olvida lo que ellos le dijeron a la puerta de la tienda, cuando aquella deidad se acercó a él y le estaban hablando acerca del concebir de Sara, de su hijo, el que previamente Dios le estaba prometiendo, que no lo creyó. Dice la palabra que Abraham, cuando escuchó aquellas palabras de que Sara iba a concebir un hijo, el cual sería el principio de esa descendencia multitudinaria de Abraham, dice que no lo creyó.
Y fíjate hasta qué punto que Abraham se postra en el suelo. Dice que se pone de rodillas. Seguramente que empezó a adorar a Dios, pero aún te puede decir en medio de su incredulidad. Porque dice que cuando él se arrodilló, empezó a orar al Padre, a Dios, a esa deidad que se le había presentado. Y dice que empezó a reírse en su corazón. ¿Tú te puedes imaginar cuando Abraham se postra y empieza a sonreír en su corazón acerca de lo que Dios le había dicho? Dice Dios que voy a tener un hijo. Yo 99 años y Sara 90. ¿Te puedes imaginar el tono de sonrisa que había allí y la incredulidad que estaba mostrando en su corazón Abraham? Abraham se olvidó lo que Dios le estaba diciendo. Abraham se olvidó de la visita de la deidad. Queridos y queridísimos hermanos, muchas veces nosotros proclamamos y decimos cuando estamos en compañía de hermanos, cuando estamos en grupo, cuando estamos reunidos, decimos para los hombres todo es imposible, para Dios es posible. Pero eso lo estamos diciendo cuando estamos juntos, cuando estamos cantando, lo decimos cuando estamos hablando, cuando nos visitamos, cuando nos reunimos, cuando oramos en grupo. Pero cuando llega el momento donde nos quedamos solos, cuando llega el momento donde tenemos que enfrentarnos a la dificultad, cuando tenemos que enfrentarnos al problema, cuando tenemos que enfrentarnos a aquello que nuestra mente humana no alcanza a recibir, cuando tenemos que enfrentarnos a lo que muchas veces nos cuesta lágrimas, llorar de rodillas y nos quedamos solos, muchas veces el diablo viene y te dice: es imposible, este va a morir de su cáncer. Olvidamos la visita de la deidad. Olvidamos lo que dice Primera de Corintios, que somos templo del Dios viviente. Olvidamos que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, el que todo lo puede. Dentro de nosotros está el Rey de Gloria. Eso le ocurrió a los discípulos con Jesús. No tenemos que ir a tiempo de Génesis, sino nos trasladamos al tiempo de Jesús y no nos quedamos en el tiempo de Jesús, sino que nos trasladamos a nuestros días. ¿Cuántos de nosotros, cuando hablamos con un hermano y nos da ánimo, decimos: gloria a Dios, el cáncer va a salir, gloria a Dios, mi hijo va a salir de la droga, gloria a Dios, este va a salir adelante, gloria a Dios, este matrimonio no se va a romper, gloria a Dios, esto va a suceder, porque tenemos al Dios de lo imposible? Pero estamos solos, olvidamos que el que habita con nosotros y el que habita en nosotros es el Dios de todo poder, aquel que dice que para el que cree todo le es posible. Empezamos a olvidarnos, empezamos a desligarnos de la fe, empezamos a desligarnos del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, versículo aprendido de memoria desde el día en que nos convertimos. Y por ello yo el otro domingo anterior decía: es necesario que la iglesia volvamos al pasado, no al pasado de las costumbres, sino al pasado de la fe genuina, al pasado del primer amor, al pasado de saber que tú poniendo las manos sobre los enfermos van a sanar. La iglesia debe de volver a saber que está caminando con el Dios de lo imposible. La iglesia debe de volver a empezar a confiar y a ver las maravillas, los hechos, los prodigios, los milagros que Dios sabe y que Dios puede y que Dios va a hacer. Siempre que tú y yo empecemos a confiar en Él, porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Pero sigo diciéndote, quédate con esto porque te voy a explicar algunas cosas que Dios no puede hacer. Pero las cosas que para nosotros entendemos que son imposibles, en Dios son posibles, y nosotros después reconocemos esa bendición. Pero las cosas que Dios no puede hacer son para nuestra salvación. Lo veremos más adelante. Vemos en la palabra multitud de ejemplos de que para Dios no hay nada imposible. Tenemos ejemplos. Hermanas han sido sanadas de cáncer. Tenemos ejemplos.
piedras y montañas altas de incredulidad cayeron. Tenemos ejemplos. Esposas de rodillas llorando por sus hijos, por sus esposos. Hoy ellos alaban a Dios. Tenemos ejemplos. Y encontramos en la palabra esa multitud. Si es que formamos parte del plan de Dios. Porque no es que viviendo en el pecado queramos ver juntamente con el pecado la gloria de Dios. En Isaías capítulo 59, los versículos 1 y 2 dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Más vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y yo. Dios no va a tener ni puede tener comunión con los pecados, pero sí quiere y sigue amando a los pecadores. Pero podemos decir que todo se logra por medio de la fe, aún lo imposible en el nombre de Jesús. Porque fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que yo no veo, ya lo tengo. No estamos hablando de ninguna doctrina lejana. No estamos hablando de nada que no sea posible. Dios no puede. Te voy a dar los no puede, porque tengo que aligerar por el tiempo. Dios no puede cerrar sus oídos a los que a Él claman. Dios no puede cerrar sus oídos a la oración de sus hijos. Lo mismo que nosotros hablamos de que es imposible y empezamos a pensar en lo imposible y muchas veces empezamos a decir es imposible, Dios no me escuchó. No, es imposible que Dios no te escuche. Mismamente en Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está dispuesto a que por su gracia y su poder nosotros empecemos a ver, como hemos escuchado en esta mañana, empecemos a ver lo que nosotros podemos ver por medio de los ojos espirituales. Empecemos a visualizar, empecemos a recibir los secretos de Dios. Empecemos a abrazar lo que nuestros ojos y nuestra vida humana está diciendo que es imposible. Lo que empecemos a recibir, lo que Dios tiene, las cosas secretas, las cosas ocultas, las cosas que tú no crees, Dios ya las tiene respondidas. Lo que tú crees que tu hijo no va a hacer, tu hijo vendrá. Lo que tú crees que tu hijo no va a ser sano, tu hijo sanará. Lo que tú crees que tu matrimonio se va a romper, no se romperá. Lo que tú crees que el cáncer no va a salir, va a salir. ¿Por qué? Porque hoy día Dios no ha cambiado. Solamente nos queda. Dale el aplauso al Señor si quieres. Solamente nos falta, queridos hermanos, solamente nos falta aplicar Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la seguridad, la firmeza de lo que no se ve. Estoy convencido, hermanos, estoy convencido. Y al hilo de lo que decía el hermano Alberto Reyes la pasada semana, estoy convencido, convencidísimo de que va a llegar este momento donde vamos a ver que este lugar es nuestro. ¿Amén? Ya llegará la hora. Ya llegará la hora. Cuando todos vamos a ver que la mano de Dios se mueve. Que la mano de Dios no se ha cortado. Yo te voy a decir, ¿sabes lo que vale este lugar? 600.000 euros. Pero eso es una menudancia en las manos de Dios. Ahora, todos ahora decimos, gloria a Dios, sí, eso se va a llevar a cabo. Y cuando nos quedamos solos empieza a decir, eso es imposible. ¿De dónde va a sacar el pastor y el consejo ese dinero?
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, es imposible que Dios no nos oiga cuando clamamos a Él. Mira lo que dice el Salmo 116:2. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El salmista, después de pasar las vicisitudes, las dificultades, los problemas, después de que quizás el diablo vino a él para tocarle, para engañarlo, para desanimarlo, porque eso es la experiencia que muchos de nosotros tenemos. Tenemos la experiencia de que el diablo muchas veces viene y nos dice: es imposible que tú puedas salir adelante. Es imposible que tú puedas seguir adelante porque te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar en la calle, no vas a poder tener la vivienda, tu matrimonio se va a romper. Y luego después me llama y me dice: ¿y qué más me falta? Y digo: fe en aquel que todo lo puede. Fe en aquel que todo lo puede. ¿Por qué? Porque lo mismo que el salmista ahí en ese salmo dice: porque ha inclinado mi oído, ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El salmista está explicando su experiencia, está declarando su experiencia, y esta experiencia la lleva a declarar en voz surgido de sus entrañas, una voz que levanta y dice delante de todos: yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y que al final se levantará. Y nosotros muchas veces decimos y aplicamos ese versículo cuando estamos en un sepelio, en un entierro. Pero mis queridos hermanos, ese versículo no está solamente cuando estamos en un entierro. Ese versículo está ahí escrito, puesto, reflejado, para que salga de lo más profundo de tus entrañas. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el que murió en la cruz del Calvario ha resucitado. Yo sé que cuando yo estaba caído, Él me levantó. Yo sé que cuando me encuentro en pobreza, Él me enriquece. Yo sé que cuando mi matrimonio empieza a fallar, Él va a edificarlo. Yo sé que cuando empiezo a ser despreciado por la sociedad, yo sé que soy despreciado por la sociedad, porque el que vive y reina por los siglos y habita en mi corazón, Él es el que está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Mis queridos hermanos, es imposible. Vamos a quitar de nuestro vocabulario, te digo, realmente vamos a quitar de nuestro vocabulario el es imposible. El es imposible es de tu vida. El es imposible es de tu mentalidad. El ser imposible es de tu naturaleza. El ser imposible es de tu falta de fe. El ser imposible es de tu falta de tu abundancia de duda. El ser imposible viene a hablarte, de decirte que tú no eres nada. Él te dice que tú no eres nadie. El ser imposible te dice que tú eres menos que nadie. Pero aquel que ha venido y ha doblado sus rodillas, como lo hizo Abraham, va a ver que va a producir, y va a producir a través de él la gloria de Dios, y muchos conocerán que el que está contigo es más fuerte que el que en el mundo está, porque el que nos llamó por su amor y nos llamó por su gracia. Y mira lo que sigue diciendo el salmista: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Cada vez que uno de sus hijos, cada vez que cada uno de nosotros levantamos nuestros ojos, cuando clamamos a Él con la pasión, Él es tocado en su misericordia y responde. Como dice también Salmo 18, verso 6. En mi angustia. Yo no sé de los que estamos aquí en esta mañana, ¿cuántos están angustiados? ¿Cuántos están angustiados por su situación? ¿Cuántos están angustiados por los problemas? ¿Cuántos están angustiados porque están diciendo: me queda un día, 2 días, 3 días, el banco ya me ha escrito, me voy a perder la vivienda, mi mujer me ha despedido, me han quitado incluso hasta la custodia de mis hijos? ¿Cuántos están viviendo esa angustia? ¿Cuántos están experimentando en sus vidas angustia, desesperación, que les ha llevado a una profunda depresión?
Pues si te encuentras en ese caso, te doy el ejemplo del salmista donde dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él me oyó. Y Él oyó mi voz desde el templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Salmo 34 dice, clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Por lo tanto, es imposible que Dios cierre sus oídos al clamor de su pueblo. Escucha, es imposible que cuando tú entras en tu habitación, como dice la palabra, entras en tu habitación, cierras la puerta y sabes que el único que hay en aquella habitación es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La deidad que se presentó a Abraham, la misma, no ha cambiado. La deidad que se presentó delante de Abraham, esa es la que está contigo en la cabecera de tu cama, es la que está contigo cuando estás clamando, es la que está contigo cuando estás de rodillas, es la que está contigo cuando presentas tus angustias, es la que está contigo cuando estás diciendo ya no puedo más, es la que está contigo cuando ya estás desanimado, es la que está contigo cuando tú decides tirar la toalla, es la que está contigo cuando tú empiezas a dudar de tu propia fe. Él está contigo cuando tú entras en tu habitación, cierra la puerta, te pones de rodillas delante de Él. Él derrama de su gracia. Él te bendice, Él te levanta y Él te dice ahí que cuando tú clamas en lo secreto, Él te recompensará en público. El segundo punto que Dios no puede permitir que el diablo te toque. Dios no puede permitir que el diablo te toque. El problema es que muchas veces vemos diablos por todos sitios. El problema es que muchas veces vemos la acción del diablo y dudamos del poder de Dios. La verdad es, hermanos, que cualquier cosa le decimos diablo. Pero la verdad, que el diablo está limitado. La verdad es que tú y yo como hijos de Dios tenemos de confiar y caminar en la certeza y en la seguridad que el diablo no te puede tocar. Lo hizo Dios con Job. Cuando el diablo se presentó, no hace mucho, dame una palabra de ahí, de ese pasaje. Cuando el diablo fue delante de Dios. Y Dios, después de pedirle el diablo a Dios, a Job, Dios le dijo, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, mas solamente no pongas tu mano sobre él. Dios permitió aflicción. Dios le permitió a Pedro aflicción. Muchas veces decimos, ay, el diablo me está afligiendo. Dios permite la aflicción. Dios permite muchas veces que pases por momentos de aflicción, por momentos de prueba, porque es ahí donde tú vas a comprobar que cuando tú clamas a Dios, Él te responde. Dios permite muchas veces que pases por pruebas y permite que pases por esa aflicción, porque te digo la verdad, si no pasas por aflicción, no oras. Amén. Si no pasas por medio de la aflicción, pierdes el sentido y el deseo de orar. Si no pasas por momentos de dificultad, empiezas a olvidarte y te ocurre como le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto. Dios tuvo que permitir todas las vicisitudes y todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto, porque el pueblo de Israel, si no le hubieran venido dificultades, ellos hubieran empezado a aplicarse a sí mismos. Esto sale bien por lo que somos. Soy un hijo de Dios. Soy el mejor.
el que mejor lo hace, el que mejor habla, el que mejor se comporta, el que mejor testimonio. Y lo hago porque soy yo. Empiezas a depender de tu capacidad. Y Dios permite muchas veces las aflicciones porque solamente en Él tenemos la liberación de las aflicciones. Solamente en Él tenemos la liberación de las pruebas. Solamente en Él tenemos la liberación de salir de las enfermedades. Solamente en Él tenemos el poder y la gracia de decir, hasta aquí Dios nos ayudó. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. ¿Y por qué? Piensa muchas veces, hermano, de verdad, yo estaba preparando esta palabra y digo, es que, Señor, es que es verdad, es que nos olvidamos de que tú estás con nosotros, es que nos olvidamos que millares y millares y millares de ángeles nos acompañan cada día, nos olvidamos de que tú, noche y día, dice tu palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 25, tú noche y día estás intercediendo por nosotros, y cuando yo no puedo, cuando ya no hay más fuerzas en mí, nos dice Romanos 8, 26, que cuando no sé cómo pedir, el Espíritu Santo clama por mí con gemidos indecibles. No hay palabras que tú puedas descifrar el clamor del Espíritu Santo delante del trono del Padre. No hay palabras que tú puedas, con las cuales tú puedas descifrar o establecer la oración que el Espíritu Santo está haciendo por ti. Él no te deja. Él no nos abandona. Solamente hay una parte por la cual Él no es que nos deje, sino que cierra sus oídos. Cuando el pecado abunda en nosotros sin arrepentimiento. Pero cuando tu fe está establecida en la roca, cuando tú has sabido llegar delante del Señor y saber que tienes que quitar la tierra que te separa de la roca, la tierra que hay bajo tus pies, y la tierra que hay bajo tus pies la encuentras en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, donde dice que los celos, la contienda, la mentira, la lascivia, tantas cosas producto de la carne, cuando habitan entre tus pies y la roca, tú te quedas, que cuando viene una tormenta, te vas. Pero Dios no puede ni va a permitir dejar al diablo que te toque. Ten esa seguridad y esa firmeza. La tercera cosa que Dios no puede hacer, Él no puede abandonar a sus hijos a su desamparo. Mira, una de las cosas que el diablo sabe es poner en duda nuestra identidad. Lo intentó con Jesús. A Jesús dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Dice su palabra que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, te recogerán, tú tírate. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Y eso va a tratar siempre el diablo de hacerlo, de venir y decirte, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué estás aquí? Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esta prueba? Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué estás decaído? Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no levantas la voz ahora? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios y empieza a poner en duda tu fe, empieza a poner en duda tu identidad, empieza a poner en duda, pero él se le olvidó que el Jehová de los ejércitos acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está con nosotros. Salmo 37, 25. Dice la palabra, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. David declara su personal experiencia, a pesar de las muchas vicisitudes por las que una persona pueda pasar, un hombre con canas como David declara que su experiencia es fruto de su obediencia. La victoria del creyente
no pasa solamente por decir yo soy creyente, hijo de Dios, salvado por su sangre y camino en victoria. La victoria del creyente pasa por la obediencia. Porque Él es el que provee en nosotros, es Él el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios no puede enviar enfermedad a sus hijos. Me encuentro muchas veces, hermano, de verdad, me encuentro muchas veces con hermanos que me dicen, bueno, es que si Dios me envió esta enfermedad. ¿De qué? No, bueno, pero es que si Dios me envió esta prueba. Mira, yo siempre he dicho, Dios es un Dios que permite, y la permisibilidad de Dios tiene límites al autor de la enfermedad. Dios no envía enfermedades, Dios no manda maldiciones, Dios no quiere el mal para ti. Dios es misericordia, Dios es sanador, Dios es restaurador, Dios es el que provee, Dios es el que levanta, Dios no te condena, Romanos 8:1, Dios el que te llama por tu nombre, Dios es el Dios que habita en su pueblo y en tu corazón, Dios es el Dios que realiza lo irrealizable por el hombre, Dios es el Dios de lo imposible y Él no va a hacer nada que te pueda perjudicar, dañar, ni incluso no va a permitir que la enfermedad venga a habitar en ti. Cuando tú dices mi enfermedad, te estás apropiando de lo que no le pertenece a Dios. Cuando tú dices mi problema, no puedes decir mi problema, te estás apropiando de aquello que Dios no quiere. Cuando tú digas la enfermedad no es mía, es del diablo y por lo tanto la reprendo en el nombre de Jesús, clamo a Dios y Él me responde. Busco a Dios y la encuentro. Le miro y me permite contemplar su misericordia y su rostro. Dice la palabra en el Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nuestras culpas son capitales. Merecían la pena capital. Nuestras culpas merecían la muerte. Pero Dios nos salva la vida al perdonarlas. Nuestras enfermedades eran mortales, pero Dios nos salva la vida al curarlas. Y estas dos van tomadas de la mano, porque la obra de Dios es perfecta. Quiero aligerar un poco para no pasar más tiempo. Tenemos la presentación de los niños. Dios no puede dejar a un justo caído, porque Él es torre fuerte. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él corre el justo y será levantado. Torre fuerte es Jehová, a Él corre el justo y será levantado. Aquí encontramos la suficiencia de Dios para los santos. Salmo 20, verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Verso 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y hallamos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él es justo y verdadero. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el resultado dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo tanto, Él no nos deja caídos. Es imposible que te deje. Hermano y hermana, es imposible de que cuando tú estés pasando por dificultades, tu boca empiece a pronunciar, Dios me dejó.
Dios me abandonó. Dios no te abandona. Dios no te ha dejado caído. Dios te levanta. Dios te edifica. Dios te santifica cada día. Dios te lleva a su presencia para que tú puedas contemplar que sus ojos de amor están clavados y grabados en ti. Por lo tanto, no digas es imposible. Cambiemos el vocabulario del ser imposible a todo es posible para el que cree, y yo creo. Aleluya. Todo es posible. ¿Cuántas veces nos encontramos en esas situaciones? Ahora hay algo que Dios también es imposible que pase. Y es lo que nosotros le damos suelta. Es imposible. Dios no puede pasar por alto el pecado. Si queremos decir y cambiar lo de es imposible por todo es posible para el que cree, también tenemos que decir, yo tengo que abandonar el estilo de vida. Hermano, y yo no sé cuántos en esta mañana estén aquí así, pero te quiero decir algo. Si vives en pecado, cásate ya. No hay nadie. Pero si vives en pecado, regulariza tu matrimonio. Porque Dios escucha a los que caminan en su santidad. Y quien no camina en su santidad, Dios los escucha, pero no le responde. Por lo tanto, Dios no permite el pecado. El mismo Job lo dijo en el capítulo 14 de Job, verso 16, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Bueno, ya lo haré, ya me casaré, ahora no puedo, más adelante. Bueno, sí, ya dejaré el tabaco porque, bueno, ya lo dejaré. Bueno, ya dejaré mirar internet, ya lo dejaré. Sí, yo sé que Dios tiene poder para que lo deje. Sí, pero Dios sabe cómo. Bueno, ya lo dejaré. Y vamos postergando el abandono a lo que a Dios no le agrada. Por lo tanto, hermanos, tengo que decirte que Dios no puede ver nuestros pecados después de haber sido lavados por la sangre de Jesús. Porque cada vez que tú conscientemente estás pecando, estás queriendo volver a crucificar a Jesús. Y Jesús murió una sola vez, dice Hebreos. Una sola vez y para siempre. Ahora, cuando tú y yo hemos recibido, y con esto voy a terminar, cuando tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos sido lavados de todos nuestros pecados, lo dice Isaías. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, dice que por la sangre de Jesús, Él nos limpia de todo pecado. Es igual que si tú agarras a tu hijo, te voy a poner con esto de ejemplo, quiero terminar. Es igual que si tú agarras a tu hijo, le pones un buen trajecito, un buen pantalón, una buena camisa bien blanquita, y luego viene un vecino y le da una tableta de chocolate en el mes de agosto en la calle. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué? Porque alguien se la dio. ¿Sabes que el diablo quiere llevarnos al mes de agosto y darnos la tableta de chocolate cada día, de noche y de día, por la tarde y por la mañana, comiendo sin comer, trabajando sin trabajar? Quiere que te manches. Pero Dios no quiere. Dios no puede ver tu vida movida en pecado. Dios no quiere. El creyente puede tener toda la confianza de que Dios, el Dios de lo imposible, lo ha limpiado. El Dios al que sirve jamás dejará en vergüenza a ninguno de sus hijos. Yo quiero en esta mañana terminar ya. Ponemos de pie. Yo no sé de los que estamos aquí en esta mañana. Yo no voy a hacer llamado
por la falta de tiempo. Pero sí que quiero orar, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos dicho es imposible. Es imposible encontrar un trabajo. Es imposible que la economía mía suba. Es imposible que mi hijo, es imposible que la enfermedad, es imposible, y estamos limitando lo que Dios quiere hacer. Yo quiero en esta mañana, en el nombre de Jesús, orar por ti. Yo no te voy a preguntar, que levante la mano todo el que diga que es imposible. A veces hasta yo tendría que levantarla quizás. Pero quiero pedirte ahí donde estás, que tú puedas poner tu mano en tu pecho y decirle: Señor, es verdad. Muchas veces he pensado que es imposible. Muchas veces he pensado la imposibilidad. Y cuando he dicho, Señor, que es imposible, te estoy limitando a ti también. Padre, mira a cada uno de los que en esta mañana en tu presencia estamos. Y que hemos dicho muchas veces, es imposible que mi mujer cambie. Es imposible que mi hijo cambie. Es imposible que mi matrimonio se salve. Es imposible que yo encuentre un trabajo estable. Es imposible que me perdonen la hipoteca. Es imposible. Es imposible. Señor, muchos de los que estamos aquí en esta mañana hemos pronunciado es imposible. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, te ruego por cada uno de ellos, delante de tu trono, te ruego en esta mañana, Dios, que lo que nosotros hemos estado llamando imposible hasta hoy, mañana, Señor, podamos empezar a contemplar que sí es posible para ti, porque creo en el Dios de lo imposible. Porque cuando yo llego a un final, es cuando tú empiezas. Cuando yo no puedo más, es cuando tú me dices: ahora que tú no puedes, voy a hacerlo yo. Señor, porque quizás hasta ahí hemos pensado y hemos dependido de nuestra fuerza. Pero cuando hemos sabido que ya nuestras fuerzas se acaban, cuando ya hemos visto que nuestras fuerzas, Señor, ya no pueden más, hemos podido recibir de ti, Señor, ya que tú no puedes, voy a intervenir yo. Por ello, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que es imposible para ti es para nuestra bendición. Pero todo, Señor, lo que era imposible para nosotros es posible para ti. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Le damos un aplauso al Señor en esta mañana. Pueden tomar su asiento. Voy a llamar a tu hermano Juan Pablo, Tica, juntamente con Pecker y ellos me han pedido también, Pecker y Zulma. Pueden. Vamos a tener la presentación de la hija de nuestro hermano Juan Pablo y Tica. Y luego después de Elizabeth y Jorge. Y vamos a orar por ellos. Hemos dicho en ocasiones, y si no recuerdo mal, el día creo que 12 de marzo, 11 de marzo del año 2011, donde presentamos a mi nieto Alexi. Estuvimos, yo no sé cuántos se acuerdan de aquella predicación, entiendo que no se acuerden, pero ahí estuvimos diciendo, no es lo mismo presentar a un niño que dedicar a un niño, porque presentar es decirle, mira, te lo presento, bendícelo, guárdalo, pero cuando dedicamos, es como dijo Ana. En su oración Ana llegó a Dios y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Si tú me das un hijo, te lo voy a dedicar. Y Dios le dio su hijo. Y ella pudo dedicarlo a Dios.
y fue un hombre de Dios. Así que en esta mañana, más que presentar a Rebeca, la niña de Juan Pablo y Tica, vamos a dedicarla al Señor. Amén. A ver si pueden venir. Hoy nos alargamos un poquito más. Tenemos el vídeo de las hermanas de retiro de mujeres que estuvieron hace 3 semanas. ¿Suena aquí? ¿Qué espera la niña? Sí. Pues están en la clase. Muy bien. Ya vienen. Venga. Natalia, Regina. Qué guapas. Venga. Bien. Vamos a... Rebeca, ¿verdad? Sí. Vamos a dedicar a Rebeca. Encontramos en la palabra, yo hablaba hace días atrás con algunas personas y yo les decía una cosa es dedicar y otra cosa es bautizar. A cualquiera que le pregunte, ¿tú estás bautizado? Sí, pero está hablando de un bautismo que bíblicamente no es válido, pero sí es válido hacer una presentación y una dedicación de una criatura, tal como el mismo Señor Jesucristo lo había dicho a los discípulos. Tenemos en cuenta algo y es que hay muchos que dicen, no, porque tenemos que bautizarlo, porque si no, porque si muere va al limbo, que no sé qué. No, dice la Biblia que el reino de los cielos es de los niños. Por lo tanto, lo presentamos, lo dedicamos a Dios, y en este caso la dedicamos a Dios, la vamos a bendecir toda la iglesia y tomamos juntos la responsabilidad, juntamente con política, la responsabilidad de poder levantar, educar, enseñar, como se está haciendo con Regina y con Natalia, también a Rebeca, poderla presentar delante de la presencia de Dios. Y tenemos la responsabilidad de levantarlas, educarlas, enseñarlas en los caminos del Señor. Y cada uno de nosotros somos responsables de ello. Aparte de los padres, también nosotros somos responsables de poder decirle que el Señor es su Salvador. Amén. Vamos a orar. A mí me da no sé qué de agarrar un niño, parece que se me va a desmontar. Y fíjate todo el problema que yo tengo, si se desmonta el niño, en este caso la niña. Sí, vamos a orar. Extendemos nuestras manos hacia ella. Padre, en esta mañana, tu presencia es vital. Señor, no porque en esta mañana estemos aquí con Juan Pablo, con Tica, Señor, con las 2 niñas, Natalia, con Regina y también nuestro hermano Pecker y Zulma, sino que tu presencia es vital en todos los días de su vida. Señor, que ella pueda ser una mujer que dedica sus vidas, sus palabras, sus miradas a ti, Señor. Por ello en esta mañana la dedicamos, te la presentamos, te la entregamos a ti, Dios. Señor, tu iglesia la bendecimos en esta mañana. Señor, decimos que Raquel, Señor, profetizamos sobre ella. Será, Rebeca, una mujer tuya, Señor. Una mujer dedicada, Señor, a enseñar y ministrar tu palabra allá donde vaya. Señor, la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Raquel dice tu pastor, hija. Casi le cambio el nombre. Muy bien. Ahora ruego. Que Dios nos ayude. Amén. Ahora ruego a Elizabeth y Jorge, si pueden venir. Este es el quinto que presento.
Yo he dicho antes que un niño así me parece que se va a desmontar y no me gusta agarrarlo. Él se llama Abraham. Os digo una cosa. Os voy a decir. Y algunos dirán, ¡ay, este también, pues vaya abuelo! Es la primera vez que lo agarro. Así que, ¿entendéis que no me gusta coger a los niños solos así? No te vayas a desmontar mientras te tengo aquí, ¿eh? Que luego tu madre y tu padre ya verán. Vamos a orar por ella, por él. Padre, también extendemos nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, quiero presentar a Abraham, Señor. Gracias por este quinto nieto que me das. Y gracias por este nuevo hijo de Elizabeth y Jorge. Te pedimos en el nombre de Jesús tu bendición, Señor. Señor, que su nombre, Señor, así como el de Rebeca, sean nombres conocidos en esta sociedad por su fe y estabilidad, firmeza en ti, Señor. Padre, por ello en esta hora quiero dedicar a Abraham, juntamente con sus padres, a ti, Señor. He aquí, tu iglesia lo bendecimos y declaramos un siervo tuyo. Donde quiera que vaya, él pueda hacer honor de su nombre, pero sobre todo honor a tu nombre, el que todo lo puede. En el nombre de Jesús bendecimos a Abraham. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya lo agarré por primera vez, ahora ya no tengo excusa para otra. Ya tengo que... Muy bien, vamos a ver el vídeo de las... es cortito, el vídeo de las hermanas en el retiro de mujeres que hubo no me acuerdo dónde fue, en Playa de Aro fue. Bueno, fue una bendición, aunque nosotros los hombres no estuvimos, pero fue una bendición, según ellas me explicaron, y vamos a verlo ahora.